Bien. Ustedes saben que, cambiando un poco de tema, los accidentes de auto son una de esas, lamentablemente, no son una de esas estadísticas que que no se modifican. Es decir, que lamentablemente, por lo menos no acá en Argentina, ¿no? Lamentablemente, no hay buenos indicios o indicios positivos con respecto a la menor cantidad, a que aminorice, amortice la cantidad de accidentes viales. Eh, y acá en Argentina, particularmente, todos los días vemos que uno mató a otro, que vieron que pisaron, lamentablemente, lo vuelvo a repetir porque la verdad que eh, es algo muy malo, ¿no? Que podríamos corregirlo. Para que se den una idea, ni siquiera el coronavirus generó una baja en la estadística de accidentes viales. Estamos comunicados con Gustavo Brambati, que es subgerente de seguridad vial del CESVI, del Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Gustavo, buenos días. Federico Roveda y Ezequiel Celisca te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? Bien, bienvenido acá a Las Chance y a Un Radio. Vos sabés que yo estoy viendo unas estadísticas que me pasó la producción, ¿no? Íbamos a Sí. hablar de tránsito, entonces me pasó unas estadísticas. Y me asombra, calculo que a vos no porque estarás acostumbrado, pero a mí me asombra realmente que, por ejemplo, de mayo a noviembre del año pasado, del 2020, haya subido la tasa y no haya bajado. ¿Siempre fue así la tasa estadística de cuando digo subido es que han habido más accidentes de mayo a noviembre del año pasado? ¿Siempre fue así esto, Gustavo? ¿O alguna vez tuvimos bajas en la cantidad de accidentes viales? No, realmente, la verdad que es una problemática muy compleja. Lo que pasó de alguna manera en mayo puede haber sido particularmente en mayo por la baja, digamos, de circulación, pero después empezó Claro. a complejizar nuevamente producto, digamos, del cambio incluso de movilidad, ¿no? La Ujú. gente se empieza a movilizar más en transportes individuales, esto conflictúa la seguridad vial, o Ujú. sea, que usen motos, que usen bicicletas, y tampoco hay tantas medidas de contención sobre eso, ¿sí? Ujú. Entonces, realmente la problemática empezó a trepar por la vulnerabilidad que ofrecen estos medios de transporte, ¿no? O sea, la gente que se movilizaba originalmente en transporte público se vuelca al transporte privado, Sí. pero a medios de locomoción que son realmente peligrosos o que tienen un cierto riesgo, o por lo menos que los riesgos no están contenidos por la infraestructura vial. ¿Sí? O sea, no está preparado de alguna manera las calles y las rutas de Argentina como para soportar esto. Y por otro lado también hubo como, o sea, como un relajamiento, de decir que la gente muchas veces al principio sobre todo no pensaba, digo, hay poco tránsito, se va más tranquilo y en realidad o sea, terminan generando situaciones de muchísimo peligro porque si vos entras a un cruce y entendés que no pasa nadie, es un problema, ¿no? Es un verdadero problema. O sea, porque Gustavo, vos decís, una perdóname, cantidad. ¿no? Pero vos decís que, por ejemplo, o decías hace unos minutitos, un minutito que no, que coincido, no estamos preparados, el parque automotor, la estructura vial argentina no está preparada para el parque automotor que tenemos. Entendí bien, ¿no? Y que eso Sí, puede ser uno de los causantes o genera también, o incide, mejor dicho, en los accidentes. ¿Entendí bien? sí, sí. Bien. Sí, sí, a Eh, ver, y sobre todo en este momento del COVID, donde la gente generó un cambio de movilidad. ¿Sí? claro, O sea, imagínate que 1,5 millones de personas se desplazaban en el transporte público hacia Capital Federal. Hoy claro. mucha gente dice, no, mira, el transporte público no, ¿viste? Porque no quiero correr riesgos. Claro, Entonces entonces digo, y bueno, ¿y utiliza en qué más vas a el ir a Capital vehículo. Federal? Claro, usás más el auto y usás más la moto, ¿viste? O sea, depende de alguna manera en qué contexto estés, vas a elegir de alguna manera tu medio de traslado. Y a Claro. veces le sumás más vulnerabilidad y le sumás más conflicto al tema del transporte, porque el transporte público lo que tiene de virtud justamente que traslada a mucha gente y además en condiciones de seguridad mucho más eficientes que cualquier transporte privado. Y escúchame, Gustavo, perdóname que te hable con tanta confianza, ¿no? Sí, dale, dale. Me siento No así, hay problema. confiado. Eh, pero,
Porque entonces en otras partes del mundo que tampoco quizás tienen preparada la estructura para un parque de automotor tan importante, no tienen la misma cantidad o tienen menos cantidad. Me parece, ¿no? Qué sé yo, en Europa pasa. No sé si en No, México y es un bueno, desastre, pero claro, no, a ver, o sea, los países que están, o sea, digamos que Argentina tiene un problema vial serio, ¿no? O sí. sea, un índice siniestral muy alto, ¿Sí? ¿sí? O sea, la peligrosidad de alguna manera de circular en nuestras rutas no es la misma que circular, digamos, en una ruta europea o en un país, digamos, con una estructura vial más desarrollada. Obviamente, cuando aparecen estos cambios los cambios terminan impactando de manera negativa, no de manera positiva. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente, o sea, termina conflictuando más algo que no está tan... es como tener una camisa que te va chica y engordaste, ¿no? O sea, y Claro, dices, claro, ah, claro, claro. está complicado, Tal ¿no? cual, O sea, tal cual. Gustavo, y después, por otro lado, sigo las estadísticas porque me llamaron mucho la atención realmente, ¿eh? Que sea mayor cantidad de hombres los responsables de accidentes viales, como así también los accidentados. claro. Es una locura eso. Sí, Eso es una tiene que ver. locura. Mira, nosotros sobre ese tema trabajamos bastante, digamos, en años anteriores, para poder entenderlo de alguna manera. O sea, si existe digamos, un estilo de manejo por parte del hombre distinto a las mujeres, ¿no? Ujú. Y la verdad que encontramos algunas diferencias, sobre todo, digamos, cuando la mujer tiene un rol eh, o sea, cuando tiene un rol distinto a lo mejor al del hombre, ¿no? Cuando los roles son más o menos compartidos, ahí empiezan a tener estilos bastante parecidos. Pero, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, que el hombre arriesgue más, si bien tiene un conocimiento del vehículo, o sea, tiene una afinidad con el vehículo muy distinta a la que tiene la mujer, Ujú, hay un valor, o sea, y ese es un valor, o sea, no voy a decir que no, o sea, saber, o sea, involucrarse en lo que es el vehículo es un valor de alguna manera que haya la conducción. Pero ujú, cuando vos lo comparás, ese valor, con respecto al valor que genera el hecho de no asumir tantos riesgos, ¿sí? O tener un entendimiento del riesgo distinto, como tiene la mujer a lo que tiene, o la mayoría de las mujeres como a lo que tiene el hombre, esto genera un valor diferencial bastante más importante. O claro. sea, como para participar de un siniestro grave, digamos, si vos arriesgás mucho, estás más cerca de la posibilidad de un accidente de tránsito grave. ¿Sí? Ujú, Si vos tenés una falsa, o sea, si vos crees que, por ejemplo, te compraste un auto nuevo, re bien equipado, y eso te permite ir mucho más rápido, estás equivocándote digamos, en la percepción del riesgo. Y ese es un verdadero problema. ¿Sí? ujú. Eh, Y es mucho más peligroso eso que a lo sí. mejor no ser una persona súper hábil en el manejo de un vehículo. No, lógico, lógico. Ezequiel, te introduzco, ¿querés comentar algo, preguntar algo? Buen día, Gustavo. Un gusto saludarte. Que tengas buen día. ¿Qué Eh, tal, Control? Quería saber, en cuanto a la estadística, que siempre, bueno, la está nombrando Fede, el tema de los ciclistas, si está dentro, o lo tienen dentro de esa estadística y cuánto se incrementó si tienen ese dato. ¿De accidentados Claro. o de No, atropelladores? accidentado, accidentado. No, no, Accidentados, sí. accidentado. No, a ver, no, o sea, yo no, sé que sí que hubo un incremento, ¿sí? La ciclovía, obviamente, en Capital Federal la ciclovía ayudó bastante, pero digamos que el ciclista siente como que las normas de tránsito no lo involucran, ¿no? Cuando las normas de Sí, tal tránsito, cual. o sea, no tiene una ley especial para el ciclista. El ciclista está dentro, digamos, del contexto de vehículo, un vehículo distinto, pero tiene las mismas normas de tránsito que tiene cualquier conductor, ¿sí? Esto muchas veces no es del todo bien percibido y bueno, y genera un riesgo. Pero digamos que en provincias que se está usando mucho más la bicicleta y que no hay una infraestructura vial específica para el uso de la bici, está trayendo bastante más problemas, ¿sí? Claro. El tema del uso del casco, o sea, hay cuestiones que han cambiado en positivo, ojo, ¿eh? Yo estoy en una zona que se usa mucho la bicicleta, la gente usa casco en general, pero sí, por ejemplo, no han equipado o sea, andan de noche y no tienen luces, o no tienen buenos reflectivos,
O sea, sobre esos puntos de alguna manera todavía no se ha reflexionado demasiado. Yo creo que las campañas que pueda hacer el gobierno o la Agencia Nacional de Seguridad Vial en ese sentido pueden ayudar bastante a que se genere un uso más saludable, ¿no? O sea, la bici Claro. es un elemento, ojo, como medio de locomoción es fantástico. El tema es que, bueno, que tiene que ser usado con mucha prudencia para que no genere accidentes. Lo mismo con las motos. Tiene, o sea, si bien no andan por la bicisenda, pero hay muchas que sí. Lo mismo con las motos en el caso de las bicis. Sí, claro, la moto ha incrementado mucho, es uno de los graves problemas que tenemos en este momento a nivel Argentina, ¿no? Te hablo a Ujú, nivel país porque es una problemática que se replica en muchas ciudades del interior, ¿no? ujú. Se ha vendido muchísimas motos como medio, también vuelvo a repetir, como medio de locomoción es bárbaro porque te permite una conectividad de alguna manera mucho más eficiente incluso que el propio vehículo, los tiempos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la vulnerabilidad que tiene ante el error del conductor es tan alta que hay que tenés que tener un conductor bastante formado para que la maneje de buena manera. Y eso es lo que uno no ve, ¿sí? O sea, vos ves muchas motos haciendo zigzag entre vehículos o circulando por la línea, digamos, de que divide los dos carriles. Y Ujú, esto es bastante peligroso. claro. Y por eso, de alguna manera, bueno, con la autopista, por ejemplo, nosotros estamos en una campaña para que la gente que sube a la autopista utilice adecuadamente la moto. No se tire a la derecha, por ejemplo, sobre el bordecito, porque eso complica mucho más, ¿no? Porque Claro, hace que claro, claro. o sea, te invisibiliza. Vos tenés que ocupar un carril, estar en el medio del carril y circular a la velocidad del tránsito. Es un poco Yo lo que siempre se digo lo espera, mismo, ¿no? en una autopista o en una ruta es más peligroso el que va al mínimo que el que va al máximo. Bueno, no sé si más, pero es Claro, tan claro. peligroso el que va al mínimo como el que va al máximo. Siempre. Ah, sí, exacto, exacto. Gustavo, a ver, yo desde que tengo uso de razón, desde que manejo, yo manejo desde hace muchos años, de los 18 años, tengo 42, siempre se trató de concientizar con respecto al tránsito, al manejo, siempre, siempre. Y yo pensé que habíamos evolucionado porque inclusive, por lo menos en Capital, mi primer registro fue en provincia, después lo empecé a tener en Capital los controles para renovar los registros son cada vez más, no sé si exigentes, pero más claros, se le presta más atención al conductor, veo que hay muchos conductores que participan y si no, bueno, hay muchas formas de no renovar registros, por ejemplo. ¿A qué voy con todo esto? Que creí realmente que podría haber habido alguna evolución para con el conductor, eh, por ejemplo, por dar un ejemplo, respetando al peatón. Y sin embargo, no lo está reflejando. ¿A qué voy con todo esto? Si yo estoy cansado desde este lado, o digo, si yo digo, bueno, ya no tiene soluciones, lo primero que se me viene a la cabeza. Ustedes que la vienen haciendo campañas desde que yo tengo uso de razón, ¿en qué situación están parados ahora? Fue muy larga Y a la ver, pregunta, pero ¿me expliqué? o sea, no, está muy bien. No, no, a ver, lo que yo siento es que hay una evolución, obviamente, en cuestiones de seguridad vial. De hecho, si algunos indicadores marcan como una cierta posibilidad en ese sentido. Por ejemplo, el uso del cinturón, la gente ya no lo cuestiona tanto. Antiguamente decía, no. Bueno, hoy ya, por suerte, muchos lo tenemos incorporado, lo Ujú, conectás apenas subís al vehículo, o sea, no ujú, estás haciendo planteos o cuestionamientos que ya son sobreentendidos de que no funcionan. ¿Sí? claro. O sea que hay una evolución, digamos, en ese sentido. Lo mismo en el uso del casco en las motos, el tema de los ciclistas que hablábamos recién respecto a Claro, elementos de seguridad como el casco. ¿Sí? O sea, no hay cuestionamientos en ese sentido. Pero bueno, hay cosas que no han cambiado, sinceramente. O claro. sea, Capital Federal ya ha mejorado muchísimo el tema del otorgamiento de la licencia de conducir, pero en muchas provincias todavía no. Algunas han mejorado bastante su estándar de alguna manera de exigencia, Sí. ¿sí? Y eso ayuda muchísimo. Pero, o sea, obviamente que también los tiempos imponen, digamos, situaciones nuevas y obviamente que el uso de los vehículos se hace cada vez más frecuente. Y esto obviamente que complica mucho y a veces la realidad, o sea, y la contención que se genera no está muy alineada con lo que se vive de alguna manera en la calle. ¿Sí? Y Sí. por eso, digamos, lo que se ha logrado,
o sea, el resultado de todo esto es que la estadística lo que está marcando es que no se ha mejorado el problema, se ha sostenido a lo largo del tiempo, lo cual es un hecho preocupante, ¿no? Porque nosotros que estamos muy vinculados, digamos, con gente que sufre este problema, la verdad que cada siniestro de tránsito, con víctimas, con heridos, genera un impacto social que es tremendo, ¿no? Claro. O sea, y no discrimina. También eso también a Claro, veces sí, no es que sí, está no elige. focalizado en ¿no? un sector social ni nada, no se elige. Tal cual, Esa es la tal verdad. cual. Entonces, la verdad que genera un impacto enorme. Basta ver un poco, hablar un poco con las familias que están afectadas y demás, que es algo que se debería invertir y mucho para poder revertirlo, ¿no? Para que la sensación que uno tenga es que año a año la situación va mejorando. Y eso es lo que no se está teniendo a nivel de Argentina, ¿no? Ese, Sí, no, justamente lo que estaba diciendo Gustavo, a ver, uno no tiene noción de esa estadística porque no se refleja, o sea, le falta inversión en el sentido de que, o de educación, o de publicidad, o de infraestructura, ¿en dónde hace falta esa inversión? Mirá, sí, son varios frentes. O sea, es como vos decís, son muchos los frentes de trabajo. Obviamente hay que hacer, o sea, hay acciones de corto plazo que están más vinculadas al tema de concientización y de control. Esos son, digamos, generan un efecto bastante positivo en el corto plazo y de poca inversión. Pero después hay que pensar un poco a nivel país, cómo resolvemos la problemática de la infraestructura vial, porque realmente está quedando como desactualizada, ¿no? Eh, el tema de las conexiones ferroviarias, volver a recuperar de alguna manera la red vial y las conexiones que teníamos antiguamente, por lo menos mejorarlas, para poder sacar un poco el tránsito de camiones de ruta, eso también ayudaría bastante. Pero digamos, el tema de la red vial es realmente una verdadera preocupación porque es algo que se sufre muchísimo, ¿sí? Pero son planes de alguna manera que tiene que encarar el gobierno a mediano y largo plazo, Claro. ¿sí? Y empezar claro. ahora por las cuestiones que hacen a la educación para poder generar, digamos, una conciencia distinta en el mediano plazo y cuestiones inmediatas como ser el tema del control para poder de alguna manera lograr que la gente se alinee a una forma de conducir mucho menos riesgosa y por otro lado genere ese efecto disuasivo que genera el tema del control, ¿no? De que la gente de alguna manera al saberse que está controlada cambia o que no comparta de alguna manera esos valores, cambia su estilo de conducción porque le va a doler, le va a terminar doliendo, digamos, en su billetera, ¿no? Esa es la verdad. Gustavo, de alguna forma u otra me respondiste también lo próximo que te iba a preguntar, que era cómo hacemos para cambiar esto. Así que lo único que me queda por decirte muchas gracias por el tiempo. Aquí en Las Bueno, Chance y en gracias. On Radio estamos siempre pendientes de todas este tipo de cosas, así que lo que necesiten estamos a disposición, cuente con nosotros Dale, y gracias, un gracias. gustazo que estés al aire con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Un Hasta abrazo. luego. Suerte.